Bien, vamos entonces con el último tema práctico que me interesa ver eh, en relación a los polinomios, bien, que va a ser eh, lo que vamos a llamar el polinomio interpolador de Newton. Bien, hasta ahora vimos el polinomio interpolador de Lagrange, bien, y veíamos que tenía una gran ventaja y es que nos permitía construir directamente el polinomio que pasa por los datos sin resolver ningún sistema. Bien. Sin embargo, hay una limitación importante del polinomio de Lagrange y es que cada vez que agregamos un nuevo punto, tenemos que reconstruir todo el polinomio desde cero, porque recuerden que había que agregar una función ln que nos iba cambiando directamente todo el polinomio, o sea, no, eh, era directamente armarlo desde cero, porque también se nos agregaba un término multiplicando, o sea, no había manera eh, de, digamos, construir sobre lo que ya habíamos construido. eh, entonces nos da muy poco margen de movimiento, de flexibilidad. Bien, entonces no, no había una relación simple entre el polinomio con L puntos y el polinomio con N más un puntos. Bien, ese era el problema, eh, digamos, de Lagrange. Y el tema pasa es que en muchos problemas reales los datos se van incorporando progresivamente. Yo tengo una tabla de valores, ¿no? De cualquier cosa, de un balance de una empresa, eh, una tabla de datos sobre fraudes, nada, problemas de seguridad, etcétera. Siempre que haya una variable que dependa de la otra y una me arroje un valor eh, que yo diga, bueno, esto es una imagen de la variable independiente. Bien, cuando yo aplico, eh, una está relacionada con la otra, bien, es una, eh, es un resultado de la otra. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones, pero eh, en los problemas reales los puntos se van incorporando a medida que pasa el tiempo, aparece otro punto, entonces yo tengo que ir estimando constantemente en mi modelo, bien, o se va modificando, tengo más información y si tengo nueva información, me conviene usarla, no dejarla a un lado, incorporarla a mi modelo de estimación, bien, eso en cualquier compañía o cualquier que lugar que yo pueda estar estimando, haciendo un modelo, bien. Entonces lo que yo voy a necesitar es un método, bien, que nos permita actualizar el polinomio de manera incremental, bien, y justamente para eso va a aparecer el polinomio interpolador de Newton. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a armar polinomios de manera recursiva, incorporando la información nueva que a mí me va llegando. Bien, en la que yo tengo, bueno, el polinomio uno es A0 más A1 x menos x0. A mí se me agregó otro, otro punto, otro dato. Bueno, a ese polinomio le sumo, eh, es el polinomio 2, o sea, se va haciendo de forma recursiva, le sumo A2 x menos x0, x menos x1, que es el nuevo punto que a mí se me incorporó, y así sucesivamente hasta llegar al polinomio n, eh, con n centros, o sea, n datos que yo voy teniendo. Bien, recuerden que la tablita y cómo se iba construyendo lo que yo quería aproximar. Bien, entonces, lo que propone Newton es una manera distinta de construir o de escribir el polinomio interpolante, bien, como veíamos antes. En lugar de usar combinaciones como en Lagrange, lo construye de manera recursiva. Y ese término es lo que hace o lo que hace destacar, digamos, a Newton. Bien, el término recursivo es lo importante. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que empieza con un polinomio simple, bien, y va agregando los términos a medida que incorpora nuevos puntos. Bien, ya vimos un ejemplo de eh, cuando teníamos un solo punto, bien, cuando tenía dos puntos aparece el polinomio P2, bien.
y así sucesivamente. Bien, entonces, cada nuevo término incorpora un nuevo punto sin modificar la estructura anterior. Y entonces el polinomio crece de manera acumulativa sobre lo que yo ya tenía y de esa manera llegaba a la expresión que tengo acá, ¿no? La expresión del polinomio n con n puntos. Bien, y esta es eh, la forma de Newton del polinomio interpolante. Bien. Que lo importante acá es más bien la idea estructural, y es que cada coeficiente nuevo multiplica un término que se anula en los puntos anteriores. Bien, de esta manera cada nuevo término ajusta el polinomio sin alterar lo que yo ya construí. Bien, es como que se va modificando sobre la marcha cuando van ingresando datos. Entonces, esto hace que el método de Newton sea especialmente útil cuando los datos me van llegando de manera progresiva, dijimos. Y entonces, ¿cómo se calculan los coeficientes A0, A1, A2? Esa es la pregunta que nos queda por responder. Bien, vimos cómo se hacía en polinomio de Lagrange, cuando yo lo hacía por sistema de forma matricial, pero ¿cómo lo hago eh, en Newton? Bien, y ahí es donde va a aparecer este concepto que ven en pantalla, que son las diferencias divididas. Bien, y estas diferencias lo que nos van a permitir es calcular los coeficientes de una manera sistemática, eh, en la que no hay que hacer mucho más que simplemente aplicar fórmula. Bien, entonces para el coeficiente de orden cero, o sea A0, es x0 evaluado en f. Bien. Luego consideremos el polinomio lineal, bien, y exigimos que pase por dos puntos y de ahí se obtiene, fíjense, acá tienen eh, un poco la resolución previa y se obtiene la fórmula de A1, bien, que es f de x1 menos f x0, bien, sobre x1 menos x0, bien. Todo esto siempre, bien, esto va a ser dato, o sea, yo lo voy a poder determinar fácilmente esto. Bien. Ahora, cuando se me agrega otro punto y yo tengo A2, lo que voy a tener es fx1, x2 menos fx0, x1 sobre x2 menos x0. Eh, Parece complejo verlo de esta manera, pero a medida que vayamos avanzando, eh, lo vamos a ir viendo. Esto no es más que la pendiente entre dos puntos, ¿bien? Por ejemplo, a esta se la va a denominar la primera diferencia dividida para orden 2. Bien. Y esto se lo va a denominar como la segunda diferencia dividida. Y vemos que cada coeficiente se construye a partir de diferencias de orden anterior. Bien. Eh, es decir, que Newton construye el polinomio, bien, de manera incremental. Y las diferencias divididas, bien, permiten calcular cada nuevo coeficiente sin hacer todo el proceso. Fíjense una particularidad. Decimos que A1 es igual a f x0 x1. Y es lo que aparece acá. Entonces A1 va a estar expresado acá. Bien, por eso decimos que es incremental. Entonces, recién introdujimos la forma del polinomio de Newton y la idea de construcción incremental. Vamos a formalizar un poco el concepto central que permite, digamos, calcular los coeficientes de ese polinomio. Las diferencias divididas son una herramienta eh, que más bien nos permite construir ese polinomio de forma sistemática, ¿no? Con ecuación y así sucesivamente. Entonces, partimos de una idea base muy simple, con ciertas ecuaciones, y la diferencia dividida de orden cero no es otra cosa que el valor de la función en un punto, ¿bien? Eh, f valuado en x0, ¿bien? Eh, entonces eso no tiene mayor eh, complejidad que eso, y a medida de eso vamos trabajando. Y esto corresponde al polinomio, vimos A0 al coeficiente, perdón, A0 del polinomio. Luego construimos la diferencia, la primera diferencia dividida, bien, eh, que es esta que está acá, bien.
que se define como f de x y más uno menos f de xy sobre x y más uno menos xy. Ven que está de una manera más algebraica, bien formalizado. Entonces, vean que cada nivel se construye a partir del interior, porque acá ¿quién aparece? A partir del anterior, ¿quién aparece? A cero, ¿bien? Que es esto que está acá, ¿bien? Entonces siempre va a aparecer la diferencia dividida que yo calculé anteriormente, ¿bien? Entonces, vemos que es un proceso inductivo y que en general las diferencias divididas de orden k se construyen utilizando diferencias de orden k-1, o sea, la anterior. Y justamente esos valores son los coeficientes del polinomio de Newton. De esta manera nos queda la fórmula general, bien, como expresada en una sumatoria. eh, y cada coeficiente es una diferencia dividida de orden creciente, bien. Cada término incorpora un nuevo punto sin modificar los anteriores, lo que yo ya calculé, bien. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Un poco eh, la fórmula o el cuadro que ustedes van a poder ir usando cuando resuelvan los primeros ejercicios y se van guiando de una manera más al llano, más entendible hasta que le agarren un poco la mano. Eh, Capaz antes mareaba un poco el concepto de la fórmula, no se entendía bien. Ahora con el cuadro espero que esté un poco más claro. Bien. Eh, Entonces, como herramienta práctica, para no mezclar, nosotros vamos a usar este cuadro o esta tabla que la vamos a llamar la tabla de las diferencias divididas. Y fíjense la estructura que tiene. Bien, en la primera columna tenemos los valores de x, bien, fíjense. En la segunda, los valores de la función f de x, esto es dato, lo reemplazo simplemente acá. Y luego aparecen las columnas de diferencias divididas de distintos órdenes, ¿bien? Primero las de orden uno, luego las de orden 2 y así sucesivamente. Bien, todas las columnas que necesite según los puntos. Cada entrada se calcula a partir de las dos entradas inmediatamente anteriores. Bien, la tabla organiza el cálculo de manera sistemática y evita que repitas cuentas cuando hagas el cálculo, ¿bien? Entonces, en particular, los coeficientes del polinomio de Newton se van a obtener directamente de la primera fila, ¿bien? De cada columna, ¿bien? Diagonal. Entonces, el procedimiento completo quedaría de esta manera. Primero construimos la tabla de diferencias divididas, luego extraemos los coeficientes y finalmente armamos el polinomio en su forma de Newton. Ahora, descompongamos un poco la tabla. Fíjense que la primera diferencia dividida se anota de esta manera para que entiendan que van a tener que usar estos dos datos. Por eso está en el medio. Que es fx1, el de abajo, menos fx0, el de arriba, el de abajo menos el de arriba. Se repite en el numerador la lógica del denominador. Lo mismo con todos, simplemente que voy bajando. Acá el de abajo es x2 menos el de arriba que es fx1, x2 menos x1 y así sucesivamente. Si paso a la segunda diferencia dividida, fíjense que esto es fx1, x2, o sea, el de abajo, menos el de arriba, y cuando yo siempre en el denominador voy a trabajar con la columna de las x, ¿y cuál es el de abajo ahora? Y ojo con esto, esta es la parte importante. Por eso lo voy anotando en el medio. El de abajo es x2 y el de arriba es x0. Bien. Y así sucesivamente a medida que voy bajando. La distancia entre las x cuando yo trabajo con la segunda diferencia dividida es de dos lugares. Bien, eso es como una regla que se puede anotar y está bien para irlo trabajando. Y cuando yo voy a la tercera diferencia dividida, fíjense que agarro qué valor f de x1, x2, x3, que quién es.
lo que yo había calculado acá, por eso está en el medio. Este es el de abajo y el de arriba, bueno, el que yo tenía arriba que era fx0, x1, x2. Y abajo, x3, ¿por qué? Porque va a ser x3, por eso está en el medio, si ustedes siguen la línea, bien, x3 menos x0. Y así sucesivamente. Luego, esos valores son los que yo voy a terminar usando de la diagonal para para ver cuáles son mis coeficientes, a0, a1 y a2. Bien. Ahora vamos a ver igual un ejemplo más claro. Entonces, ya vimos cómo construir la tabla y cómo obtener de alguna manera los coeficientes del polinomio. Ahora vamos a escribir, digamos, de una manera más completa eh, la expresión del polinomio interpolador. Bien, que es esta que tienen acá. Bien, esta sucesión de términos. Bien, que bastante larga, pero que algo ya habíamos visto. Bien, donde cada coeficiente acá, bien, no es arbitrario, bien, está dado por una diferencia dividida, como ya habíamos visto en la tabla, por eso las calculamos. Y esto, de alguna manera, conecta todo el método. Las diferencias divididas no es un cálculo auxiliar, son los coeficientes del polinomio. El procedimiento queda de alguna manera estructurado, o sea, primero construimos la tabla, luego traemos las diferencias divididas, armamos el polinomio en esta forma, bien, no me quedo eh, con los coeficientes y ya está, lo tengo que representar el polinomio, bien, y luego esta representación me va a permitir, o sea, dejarlo representado de esta manera, me permite incorporar nueva información de manera parcial a medida que vaya apareciendo, bien. Si agregamos un nuevo punto, no hace falta rehacer todo el polinomio, simplemente calculamos una nueva diferencia dividida y agregamos un nuevo término, ¿bien? Eh, un nuevo término sumando, ¿bien? Con el nuevo punto, a partir de los anteriores, lógico. Eh, y entonces esto es lo que hace especial un poco al polinomio de Newton, ¿no? Respecto de Lagrange. Eh, Además, si los puntos están equiespaciados, ¿bien? La fórmula puede simplificarse aún más utilizando diferencias progresivas o regresivas, eh, que es lo que tenemos acá abajo en el cuadrito. Bien, y eso me simplifica aún más el cálculo. Bien, equiespaciados, igual distancia entre los puntos. Bien, es decir, que el método no es algo solo general, sino que también es adaptable según la estructura de los datos. Bien, si pasamos, por ejemplo, a esta diapositiva, bien, vemos cómo ahora se aplica todo en un ejemplo concreto. Acá ya no tengo las fórmulas, tengo el cálculo de las diferencias divididas. Bien, Eh, tenemos un conjunto de nodos que es x0 igual 1, x1 igual 2, x5 igual 6, así sucesivamente. Bien, o sea, mis x llegan hasta 6. Bien, siempre el primero, acuérdense que es x0, ¿no? No se confundan con eso. Bien, siempre arranca la cuenta, arranca en cero. Entonces, eh, me pide determinar los sucesivos polinomios interpoladores de Newton para los siguientes f de x conocidos. Bien, esto es dato. Bien. Y entonces lo primero que hacemos es construir la tabla de diferencias divididas con las fórmulas que ustedes ya saben. Bien, van calculando. eh, van, por ejemplo, para calcular este 3 no les conviene escribirlo de esta manera, les conviene ponerlo en el medio para que no se confundan, para que sepan que este 3 sale de estos cuatro datos. Bien, de hacer eh, lo que está acá, bien, 0 menos 3 sobre 2 menos 1, por eso me queda 3. Y así sucesivamente con cada una de las sucesivas diferencias divididas, bien, y va a aparecer las diferencias de orden 2 así sucesivamente.
Y cada columna, como ya habíamos visto, se construye a partir de la anterior. Sigan las fórmulas que ya habíamos visto. Bien. Una vez que tenemos hecha la tabla, bien, eh, los coeficientes del polinomio se leen de alguna manera directamente, ¿no? Son los valores de la primera fila de cada columna. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Eh, menos 3, 3, 6, 1, 0, 0. No es casualidad que si vamos al polinomio 3, este que está acá, ¿cuáles son los coeficientes? Tenemos menos 3 como f de x0. Acá tenemos 3 acompañando a x menos 1. Bien. Acá tenemos, ¿por qué x menos 1? Porque voy mirando sucesivamente las x que yo tengo. Bien. 6 por x menos 1, x menos 2. ¿Por qué? Porque es el que sigue en mi diagonal. Bien. 1, ¿por qué? Es el que sigue en mi diagonal. Y faltan dos términos, ¿por qué? Porque son cero los términos. Entonces me anula todo. Si no, yo acá tendría que seguir x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4 por cero. Y me falta también el quinto término. Bien. Entonces, de esa manera, bien, voy construyendo los polinomios sucesivos. Al principio, para agarrar la mano, pueden hacerlo de esta manera. Primero hacen el polinomio 1, luego el 2, y llegan hasta 3 porque luego los coeficientes se anulan, ¿bien? Si no, seguirían. O pueden directamente, si lo ven, plantearlo de una, porque ¿qué es lo que hacen? Una vez que ustedes tienen el 1, hacen el 2 ¿cómo? Que es el 1 más lo que tengo que agregar para sacar el polinomio 2, ¿bien? Y el 3 ¿qué es? El 1 más el 2 más los términos del 3. Y ya 4 y 5 no, porque se me anulan, tengo ceros, entonces van a ser igual. O sea, entienden que el polinomio 4 y el 5 van a ser igual al 3, ¿no? Porque se me anulan los coeficientes, ¿bien? Entonces ya ahí no hay mucho más eh, que hacer, ¿bien? Cada polinomio nuevo agrega un solo término adicional, ¿bien? Sin modificar, como les dije, los anteriores. Eh, Cálculo largo, sí, puede ser para la tabla, no obstante, eh, fácil, ¿bien? Es un sumas y restas y divisiones, luego dejar el polinomio planteado de esta manera, eh, y no más que eso. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, ¿bien? En la que acá eh, no se me anulan eh, los coeficientes, ¿bien? No tengo ceros y, y voy construyendo la tabla. Acá no armo el polinomio, simplemente lo que yo quiero ver es la tabla construida. Eh, y acá tienen un poco el cálculo que se hace. Bien, por ejemplo, para sacar f, x0, x1, x2, bien, que es este valor que está acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hacía en la fórmula es f, x1, x2, o sea, este menos 0,54 menos el de arriba, me queda positivo, sobre x2, bien, menos x0, bien. Y así sucesivamente voy calculando, ¿bien? Fíjense que acá tengo mis x, ¿bien? No se confundan, esta y, ¿qué es lo que me está diciendo? Es como me está diciendo que esta, como esto es x y, me dice esto es x0, esto es x1, esto es x, eh, y así 2, y así sucesivamente para que uno no se confunda, ¿bien? Por ejemplo, acá en la segunda diferencia dividida, bien, lo que hago que es, bueno, eh, para este valor, ¿qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar este y este, ¿no? Los resto y luego ¿qué resto? X3 menos X0, bien. En la primera fila siempre el que va a estar abajo, de alguna manera es X0 y lo que va rotando es el que está adelante.
Bien. Cuando le agarren ahí un poco la mano, eh, no se va a complicar tanto esto porque eh, al final es siempre el mismo cálculo, ¿bien? Es algo más bien que se va repitiendo y es recursivo. Voy trabajando sobre lo que calculé eh, anteriormente, ¿bien? Y con eso terminamos esta parte práctica de polinomios. Eh, Luego para la evaluación, si ustedes hacen las guías y comprenden bien los temas, todos los autotest, se fijan en las bibliografías, estudian con las PPT, eh, no van a tener ningún tipo de problema. Eh, y bueno, les deseo la mejor suerte para lo que es el examen y la carrera en general. Con esto me despido por la clase de hoy.